Katarzyna estaba de pie en el andén de la estación de tren de Gdansk, apretando las manos sobre el asa de su maleta. El aire olía a sal y humedad del Báltico, y a su alrededor la gente se movía con prisa hacia los trenes. Sin embargo, ella se sentía como si estuviera completamente sola en el mundo. Su vida en Polonia acababa de llegar a su fin. En unas pocas horas debía abordar un avión a Dubái. Allí iba a comenzar un nuevo capítulo, aunque no estaba segura de que esa fuera la palabra correcta. No era un nuevo capítulo, era un acuerdo, una transacción. 2 semanas antes, su madre, Elżbieta, había recibido un diagnóstico que heló el corazón de Katarzyna: cáncer de páncreas, estadio 4. El tratamiento en Polonia no ofrecía esperanzas, pero en una clínica privada en Abu Dhabi, un milagro según los médicos, existía una posibilidad que costaba una fortuna. Katarzyna tenía entonces 32 años, un modesto empleo como profesora de inglés y una hipoteca sobre su apartamento. No tenía una fortuna, pero entonces apareció él, Emir Sayed al-Rashid. No solo era un príncipe, sino también uno de los empresarios más influyentes de Oriente Medio, un hombre de ojos penetrantes y una sonrisa que se parecía más a una mueca que a una expresión de alegría. Su primer encuentro no fue una casualidad, fue una trampa cuidadosamente planificada. Katarzyna lo conoció en una conferencia educativa en Varsovia, donde impartía una ponencia sobre las diferencias culturales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Después de su presentación, él se acercó a ella, vestido con un elegante traje, con una mirada fría que parecía atravesarla de lado a lado. «Señora Katarzyna, he oído que no solo tiene usted conocimientos, sino también determinación. Necesito a alguien así», dijo entonces con una voz que no admitía oposición. No entendía a qué se refería, hasta que unos días después le propuso matrimonio. Al principio pensó que era una broma, pero Emir Sayed al-Rashid no bromeaba. «Nunca. Necesito una esposa. Inmediatamente. A cambio, su madre recibirá el mejor tratamiento posible». No sabía por qué un príncipe que podía tener a cualquier mujer del mundo la había elegido precisamente a ella, pero el precio estaba claro: la vida de su madre a cambio de un matrimonio sin amor. Firmó el contrato. Ahora, de pie en el aeropuerto de Dubái, Katarzyna miraba los rascacielos de cristal que reflejaban los rayos dorados del sol. La ciudad parecía otro planeta, extraña, fría, pero sabía que no podía dudar ni un momento. Una limusina la esperaba frente a la terminal. El conductor, un hombre vestido con el tradicional kandura blanco, no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza. En silencio la llevó al palacio de los al-Rashid. El palacio era monumental: cúpulas doradas, suelos de mármol, fuentes que murmuraban como secretos no pronunciados. Katarzyna caminaba por largos pasillos, guiada por el servicio, hasta que finalmente se detuvo frente a unas pesadas puertas. Detrás de ellas esperaba Sayed. Vestido con un bisht oscuro bordado en oro, parecía más un gobernante que un esposo. Su mirada era impenetrable. Katarzyna sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero no de amor, de miedo. «Eres puntual. Eso es bueno», dijo con frialdad. «La boda será mañana, sin ceremonias innecesarias». Asintió con la cabeza. Sabía que oponerse no serviría de nada. Esa noche, Katarzyna estaba sola en una enorme sala de invitados. A través de la ventana se veía el desierto extendiéndose hasta el horizonte. Parecía que ese espacio reflejaba su alma, infinita y solitaria. No podía dormir. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Quién era realmente ese hombre que había comprado su mano al precio de la vida de su madre? ¿Por qué quería esa farsa? No sabía que la respuesta estaba oculta en un pasado del que nadie en Polonia tenía idea. Sayed no la había elegido por casualidad. Era parte de un plan. La venganza tenía un sabor dulce como la miel y amargo como las lágrimas. Pero aún no sabía que aquella callada profesora polaca, cuyo corazón estaba lleno de esperanza y coraje, cambiaría no solo su destino, sino también al propio Emir. A la mañana siguiente, el aire en el palacio estaba frío por el mármol e impregnado del aroma de los inciensos. Katarzyna estaba de pie frente al espejo de la habitación que le habían asignado para los preparativos. Sobre sus hombros llevaba una ligera abaya dorada, y su cabello oscuro, trenzado en una larga trenza, caía sobre su espalda. Sus ojos estaban tranquilos,
aunque en su corazón rugía una tormenta. Llamaron a la puerta. Era una mujer de mediana edad, vestida con un elegante uniforme de servicio. «Soy Salma. Estaré aquí para ayudarte. ¿Estás lista?», preguntó con suavidad, aunque su mirada era atenta, como si intentara leer más allá de las palabras de Katarzyna. «Sí, no tengo otra opción», respondió Katarzyna en voz baja. Salma asintió y la condujo hacia la capilla privada del palacio, donde se celebraría la boda. La ceremonia fue sencilla, al menos para los estándares reales. Pocos testigos, un clérigo y, por supuesto, Sayid. Cuando Katarzyna entró en la capilla, su mirada encontró de inmediato la silueta del príncipe. Estaba de pie junto al altar, con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro parecía esculpido en piedra, ni rastro de emoción. La ceremonia transcurrió rápidamente. Las palabras de los votos fueron pronunciadas de manera mecánica, como si para Sayid solo fuera otra transacción comercial. Incluso su toque, al deslizar en el dedo de Katarzyna un anillo de oro blanco, fue frío e indiferente. Cuando el clérigo los declaró marido y mujer, Katarzyna sintió el peso de esas palabras, como una decisión de la que ya no había vuelta atrás. Tras la ceremonia, Sayid se acercó a ella y asintió. «Tu madre ya está en la clínica de Abu Dhabi. El tratamiento comenzó esta mañana. La promesa ha sido cumplida». La oleada de alivio fue como un repentino estallido de calor. Katarzyna apretó los labios para no romper a llorar frente a todos. «Gracias», susurró. «No me agradezcas. Esto fue un trato, no un regalo», respondió Sayid antes de darse la vuelta y marcharse. El resto del día fue para Katarzyna como un sueño vivido en vigilia. Salma le mostró los apartamentos privados que ahora serían su hogar. Suelos de mármol, pesadas cortinas de brocado, muebles de caoba y oro. Un lujo que más abrumaba que deslumbraba. Por la noche, cuando el palacio quedó sumido en penumbras, Katarzyna se sentó en la terraza con vista al desierto. Suspiró en silencio. Aún no entendía por qué el emir deseaba aquel matrimonio. Sentía que en esa historia había algo más que el capricho de un hombre rico. Salma, como si leyera sus pensamientos, apareció junto a ella con una bandeja de té. «El príncipe Sayid no es quien todos creen», dijo mientras vertía la bebida ámbar en tazas de porcelana. «Hace muchos años lo perdió todo por alguien de tu país». Katarzyna frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Salma vaciló, luego negó con la cabeza. «No es mi historia, la descubrirás tú misma, pero ten cuidado. La venganza es como el viento del desierto. Nunca sabes cuándo cambiará de dirección». La noche fue larga. Katarzyna dio vueltas en la cama, escuchando el lejano aullido del viento entre las dunas. Sabía una cosa, debía descubrir la verdad. ¿Por qué el emir realmente se había casado con ella? ¿Qué lo había llevado a tomar esa decisión? Al día siguiente pidió a Salma que la llevara a la biblioteca del palacio. Allí, entre filas de libros antiguos y documentos modernos, esperaba encontrar pistas. No notó que, tras las pesadas cortinas, Sayid la observaba. Permanecía en las sombras y sus ojos, habitualmente fríos, ahora estaban llenos de algo que ni él mismo podía nombrar. ¿Era posible que empezara a dudar de su propio plan? La biblioteca era enorme. Las paredes casi tocaban el techo, cubiertas de estanterías con libros encuadernados en cuero. El suelo de madera oscura amortiguaba los pasos de Katarzyna mientras recorría lentamente las filas de estantes. Se sentía como si hubiera entrado en un templo del conocimiento y los secretos. Cuando Salma la dejó sola, Katarzyna comenzó a revisar libros y documentos. Buscaba cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las razones por las cuales Sayid había decidido ese matrimonio. Las horas pasaban. Cada minuto aumentaba su inquietud. Finalmente, en uno de los cajones de un escritorio escondido en una esquina de la sala, encontró un viejo álbum. Lo abrió con cuidado. En la primera página había una fotografía de un joven Sayid. Sonreía. Junto a él estaba una mujer de cabello claro y mirada dulce. Llevaba un vestido de verano y al fondo se extendía un paisaje que parecía de Masuria, Polonia. Katarzyna frunció el ceño. ¿Quién era esa mujer? En las páginas siguientes encontró más fotos. Sayid como estudiante en universidades europeas, en compañía de profesores, amigos. En muchas fotografías aparecía repetidamente la misma mujer. En uno de los álbumes, alguien había anotado su nombre, Anna Kowalczyk.
De repente todo comenzó a tener sentido. Sayid había tenido una relación con una polaca, pero ¿por qué nunca había hablado de ella? ¿Qué había pasado con Ana? Una voz interrumpió sus pensamientos. «No deberías haber entrado aquí». Se dio la vuelta bruscamente. Sayid estaba en la puerta. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con ira. En sus manos sostenía un teléfono móvil cerrado. «Buscaba respuestas», dijo Katarzyna con calma. «Tengo derecho a saberlo, ya que me involucraste en esto sin una sola explicación». Él se acercó. Sus pasos eran silenciosos, pero llenos de tensión. «Ana Kowalczyk fue mi prometida», dijo tras un momento, con una voz fría como la noche en el desierto. «La amaba. Pensé que ella también me amaba, pero me traicionó. Junto con su familia me estafaron millones de dólares. Huyó. Nunca la recuperé, ni a ella ni a mi confianza». Katarzyna sintió como el corazón se le oprimía en el pecho. «¿Y por eso me elegiste? ¿Porque soy polaca?». Sayid asintió. «Encontré tu nombre en la lista de participantes de la conferencia. Cuando supe que tu madre necesitaba tratamiento, entendí que podía tenerte, para sentir que recuperaba el control, que por fin una polaca me debería algo y no yo a alguien». Katarzyna se apartó un paso. Sentía rabia y dolor, no porque hubiera participado en esa farsa, sino porque había sido utilizada como un peón en un juego del que no tenía idea. «Sayid, no soy Ana. Nunca he traicionado a nadie. Te entregué mi libertad para salvar a mi madre. ¿No lo ves?». Él la miró largo tiempo. Sus ojos habían perdido el frío. Ahora mostraban dolor y algo más. ¿Quizás duda? «Lo veo, pero eso no cambia el pasado». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Katarzyna sola entre recuerdos y silencios. Esa noche Katarzyna no durmió. Se sentó en la terraza, mirando el cielo estrellado sobre el desierto. En su corazón nacía un plan. No pensaba ser una víctima ni un peón. Si Sayid quería una guerra de corazones, ella aceptaría el desafío, no para vengarse, sino para mostrarle que no todas las mujeres polacas mienten, no todas traicionan, y que a veces el amor tiene el poder de sanar incluso las almas más heridas. Los días siguientes transcurrieron en un silencio más pesado que el oro más pesado de los tesoros de los al-Rashid. Katarzyna intentaba evitar a Sayid. Cada encuentro entre ellos era como el choque de dos mundos. Ella, con un corazón abierto y lleno de esperanza. Él, encerrado en una fortaleza de antiguas heridas y desconfianza. Pero el destino no permitió que esa frágil distancia durara mucho. Una mañana Salma llamó a la puerta del apartamento de Katarzyna. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación. «El príncipe pide que lo acompañes hoy a una visita a la clínica en Abu Dhabi. Tu madre ha completado la primera etapa del tratamiento». El corazón de Katarzyna latió con más fuerza. Se levantó sin decir una palabra. Se puso un vestido claro y sencillo y una ligera chalina sobre los hombros. En una hora ya viajaban en limusina por las carreteras abrasadas por el sol de los Emiratos. El viaje transcurrió en silencio. Sayid miraba por las ventanillas polarizadas, como si no quisiera que Katarzyna viera nada en sus ojos. Ella, por su parte, se concentraba en su respiración, intentando detener las olas de emociones que inundaban su alma. En la clínica, la madre de Katarzyna se veía mejor de lo que había imaginado. Aunque estaba debilitada, su rostro era sereno. «Kasiu», susurró Elżbieta apretando la mano de su hija. «Lo lograste. Me diste una oportunidad». Sayid permanecía detrás, sin decir una palabra. Katarzyna sentía su presencia como una sombra. Al cabo de un momento, el médico entró en la habitación e inclinó la cabeza. «Está respondiendo bien al tratamiento. Si todo sigue según lo previsto, pronto podrá volver a recuperar plenamente sus capacidades». Katarzyna sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Sin embargo, al mirar a Sayid, vio en su rostro una sombra de inquietud. De regreso al palacio, se atrevió a romper el silencio. «Gracias. Sé que todo esto fue parte de tu plan, pero mi madre vive. Eso es lo que más importa para mí». Sayid no respondió de inmediato. La miró con un perfil tan afilado como las dunas del desierto. «No me hagas un héroe. Todo esto fue parte del trato. Nada más. Y sin embargo fuiste conmigo, aunque podrías haber enviado a otra persona», replicó en voz baja. Sus dedos temblaron levemente sobre el apoyabrazos, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Al día siguiente,
Katarzyna volvió a la biblioteca. No podía dejar de pensar en Anna Kowalczyk. Decidió que debía averiguar qué había sido de ella. Tal vez si encontraba la verdad, Sayid podría liberarse de su ira, y quizá ella también recuperaría el control sobre su propio destino. Salma, que parecía saber más de lo que decía, finalmente cedió a sus súplicas. Ana no traicionó al príncipe como él piensa. Su padre estaba involucrado en actividades criminales. Cuando se descubrió el asunto, Ana desapareció para proteger a Sayid de la deshonra. Nunca tomó ni un centavo. Katarzyna sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Él no lo sabe? Salma negó con la cabeza. Nunca quiso escuchar. La venganza le daba un propósito para existir. Pero ahora, tal vez tú seas la voz que finalmente atraviese el muro de su corazón. Esa noche, Katarzyna esperó a Sayid en su jardín privado. Cuando llegó, el resplandor del sol poniente pintaba en su rostro reflejos cálidos que él mismo parecía no notar. «Tenemos que hablar», comenzó antes de que pudiera despedirla. Le contó todo, sobre el padre de Ana, sobre su huida, sobre la verdad que él nunca quiso escuchar. Sayid escuchó sin decir una palabra, pero su rostro cambiaba con cada momento. La armadura de hielo comenzaba a agrietarse. «Mientes», dijo al fin, pero su voz tembló. «Es imposible». «Es la verdad», respondió Katarzyna con firmeza. «Llevas en tu corazón la ira contra una mujer que te amaba y que lo sacrificó todo para salvarte. Te vengaste de mí, porque era más fácil odiar que comprender. Pero esto debe terminar». Sayid apartó la mirada. Katarzyna vio en sus ojos lágrimas que nunca antes habían estado allí. La noche después de aquella conversación fue diferente a todas las anteriores. Katarzyna se sentó en la terraza, observando cómo la luna se elevaba sobre el desierto. Su luz plateada se derramaba sobre la arena dorada como un río lechoso. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano murmullo de las fuentes en el jardín del palacio. Pero en el corazón de Katarzyna reinaba el caos. Había abierto su alma ante el hombre que quiso quebrarla. Había revelado una verdad que no solo podía derribar su ira, sino también su identidad, porque había construido toda su vida sobre la convicción de que había sido traicionado. Ahora ya no había vuelta atrás. Por la mañana apareció Salma. «El príncipe desea verte en el invernadero», dijo brevemente. Katarzyna sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Se vistió con un sencillo vestido crema y se echó sobre los hombros un ligero chal dorado. Cuando llegó al invernadero, Sayid estaba junto a uno de los árboles cítricos, sosteniendo en la mano una vieja carta. «Es una carta de Ana», dijo sin mirarla. «Salma me la trajo después de nuestra conversación. La encontró hace años, pero nunca se atrevió a entregármela». Le tendió el papel. Estaba amarillento por los años, la tinta un poco desvaída. «Sayid, si estás leyendo esto, significa que no logré regresar. Quise protegerte. Mi padre hizo algo terrible. No quería que sus actos mancharan tu nombre. Hice mi huida no por cobardía, sino por amor. Perdóname, si puedes». Katarzyna sintió que la garganta se le cerraba. Levantó la mirada hacia Sayid. «Ahora lo sabes». El emir asintió, pero su rostro seguía tenso. «Perdí tantos años, Katarzyna, tantos años de odio. Construí un imperio para no volver a sentirme impotente. La venganza fue mi fuerza». «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. Sayid se volvió hacia la ventana, donde florecían los jazmines. «No lo sé. Por primera vez en años no sé qué hacer». Katarzyna se acercó a él lentamente. Puso su mano sobre su hombro. Sintió como sus músculos estaban tensos, como si estuvieran listos para luchar, pero también temblaban por algo nuevo, quizás una esperanza renacida. «Puedes elegir, ira o perdón». Guardaron silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Sayid suspiró. «No te pedí esta verdad, pero me la trajiste. No sé si merezco tu presencia después de lo que hice». «No tienes que merecerla. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad», susurró Katarzyna. Sayid la miró a los ojos por primera vez aquella mañana. Y en esa mirada ya no había frialdad ni hostilidad. Había dolor, arrepentimiento y alivio. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora debemos decidir juntos. O nuestro matrimonio sigue siendo un contrato o nos damos una oportunidad para que se convierta en algo más». Sayid asintió lentamente. «No sé si sé amar. El amor no requiere maestría, requiere valentía». Su conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Katarzyna.
Miró la pantalla. Un mensaje de la clínica. El estado de la señora Elżbieta ha mejorado. Los médicos prevén una alta próxima. En su rostro apareció una sonrisa. Mi madre se está recuperando. Sayid cerró los ojos, como si un peso hubiera caído de sus hombros. Es tu mérito. Nuestro, lo corrigió suavemente Katarzyna. En ese momento, por primera vez desde su boda, Katarzyna sintió que quizás aquello no era el fin de su libertad. Quizás era el comienzo de algo más grande. Algo que no requería contratos ni acuerdos, sino fe en que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Pero la calma no duraría. La amenaza no tardó en manifestarse. Una mañana, Salma llegó con el rostro pálido y los labios apretados. Katarzyna, debemos hablar, dijo en voz baja, llevándola al patio lateral, lejos del servicio y de las miradas curiosas. ¿Qué ocurre?, preguntó Katarzyna, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Salma vaciló y luego le entregó un teléfono. En la pantalla había un artículo de un portal de chismes popular. El titular gritaba: la esposa del príncipe Sayid al-Rashid, una polaca con un pasado misterioso. ¿Matrimonio por dinero? Bajo el titular había fotos de Katarzyna en la conferencia de Varsovia, imágenes de su boda y especulaciones sobre un supuesto acuerdo financiero que, según se decía, había salvado a su madre. ¿Quién publicó esto? Katarzyna sintió una ola de rabia y miedo. Salma negó con la cabeza. No lo sabemos. Pero el artículo se está difundiendo rápidamente. Los enemigos del príncipe quieren usar esta situación para debilitarlo. Ya empiezan las especulaciones sobre la posible anulación de vuestro matrimonio. El suelo pareció ceder bajo sus pies. Por un momento, el mundo giró ante sus ojos. Debo hablar con Sayid, inmediatamente. Salma la agarró de la mano. Hay algo más. Alguien intentó acceder al archivo del palacio. Los documentos relacionados con tu boda podrían haber sido copiados o falsificados. El corazón de Katarzyna golpeaba como un martillo. Todo lo que habían logrado construir podía desmoronarse en un instante. Sabía que los oponentes de Sayid esperaban el menor error para atacar, y ahora tenían un arma. Por la noche, cuando Sayid regresó, su rostro era de piedra. Sin decir palabra, hizo un gesto a Katarzyna para que lo siguiera a su despacho privado. Cerró la puerta y la miró con una mirada firme. Sé sobre el artículo y sé quién está detrás. ¿Quién?, preguntó Katarzyna, apretando las manos. Mi primo, Hamid. Durante años ha querido tomar el control de parte de mi imperio. Sabía que después de nuestra conversación dejé de guiarme por la venganza. Ve en eso una debilidad. Decidió usar tu nombre para destruirme. Katarzyna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué piensas hacer? Sayid se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Esta vez, su toque era cálido y lleno de determinación. Te defenderé, incluso si debo enfrentarme a toda la familia. Katarzyna miró sus ojos y, por primera vez, vio en ellos algo que hasta entonces solo había sido un deseo silencioso. No solo responsabilidad, sino también un sentimiento sincero. Lo superaremos juntos, dijo en voz baja. Pero en lo profundo de su alma sabía que esa sería la prueba más dura, porque cuando el amor apenas comienza a nacer, incluso el viento más ligero puede destruirlo. La noche envolvió el palacio de los al-Rashid con una oscuridad cálida y pesada. Las fuentes del jardín, que solían susurrar serenamente, ahora murmuraban con inquietud, como si ellas también presintieran la tormenta que se avecinaba. Katarzyna se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando las luces titilantes de la ciudad. Sabía que la amenaza no solo afectaba su reputación. El ataque de Hamid tenía una dimensión política. Podía costarle a Sayid no solo el poder, sino también el futuro. Las puertas se abrieron silenciosamente. Sayid entró en la habitación. Vestía el tradicional kandura oscuro que realzaba aún más la gravedad de la situación. Debemos actuar rápido, dijo sin preámbulos. Hamid ha convocado a los miembros del consejo familiar para una reunión. Planea impugnar nuestro matrimonio y declararme incapaz de seguir gestionando los fondos de la familia. Katarzyna se levantó de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podemos hacer? Sayid la miró con determinación. Demostraremos que nuestro matrimonio no es un acuerdo, que no eres mi deuda ni un peón. Te pediré algo que antes me había negado a mí mismo. Se acercó.
Tomó su mano y la miró profundamente a los ojos. Irás conmigo a la reunión del consejo. Presentaremos nuestra historia, la verdad. Si estamos juntos, sus acusaciones perderán fuerza. Katarzyna asintió sin vacilar. Iré contigo. Al día siguiente, la sala de reuniones del palacio estaba llena. Los ancianos miembros de la familia se sentaban alrededor de una larga mesa, todos serios, algunos con una oculta condescendencia en los ojos. Hamid ocupaba un lugar al final de la mesa. Su sonrisa era fría y calculadora. Solicito la anulación del matrimonio del príncipe Sayid, comenzó de inmediato. Un matrimonio con una extranjera basado en un acuerdo financiero daña la reputación de la familia y puede poner en peligro nuestras inversiones. Las palabras resonaron en la sala. Katarzyna sintió decenas de miradas sobre ella. Sayid se levantó. Su postura y su tono tranquilo hicieron que incluso Hamid guardara silencio por un momento. Mi matrimonio con Katarzyna comenzó como un acuerdo. Es cierto, no lo niego, pero la verdad no termina con un contrato. Hoy esta mujer no es mi deuda, es mi compañera. Me mostró coraje, honestidad y un amor que yo mismo rechacé durante años. Hamid bufó. ¿Amor? ¿Crees que el consejo aceptará semejantes cuentos? Sayid hizo un gesto a Katarzyna para que se acercara. Tomó su mano y la levantó ligeramente. No necesitan creer en mis palabras. Basta con mirar cómo esta mujer renunció a su libertad por su madre, cómo intentó salvarme de una ira que me estaba destruyendo. Katarzyna alzó la cabeza, sintiendo las lágrimas de emoción arder en sus ojos. Cuando acepté casarme con el príncipe, lo hice para salvar a mi madre, pero ahora estoy aquí porque quiero, no por dinero, por él, porque creo que una persona que puede admitir sus errores y buscar la verdad merece una segunda oportunidad. La sala quedó en silencio. El miembro más anciano del consejo, un jeque canoso y severo, carraspeó. La sabiduría dice que el corazón de una persona se conoce no por las palabras, sino por las acciones. Si Katarzyna dice la verdad, es tiempo de demostrarlo. Convoco a una votación. Hamid palideció pero no protestó. La votación duró 1 minuto, que para Katarzyna pareció una eternidad. Cuando el jeque anunció el resultado, su corazón casi dejó de latir. El consejo rechaza la solicitud de anulación del matrimonio. Sayid y Katarzyna permanecen como matrimonio reconocido por la familia. Un murmullo recorrió la sala. Hamid bajó la mirada, sabiendo que había perdido. Sayid apretó la mano de Katarzyna. Lo logramos, gracias a ti. Pero en los ojos de Katarzyna había más que alivio. Había disposición para enfrentar el futuro, porque aunque el peor ataque había sido repelido, sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Ahora ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de construir algo verdadero. Después de la victoria ante el consejo familiar, el ambiente en el palacio cambió. El servicio, que hasta entonces había tratado a Katarzyna con una cortesía distante, comenzó a mostrarle respeto e incluso calidez. Hasta los asesores más antiguos de Sayid la miraban de otra manera, ya no como una forastera, sino como una mujer que tuvo el valor de estar al lado del príncipe en el momento más difícil. Sin embargo, para Katarzyna, esos no eran los cambios más importantes. Lo que realmente importaba era lo que sucedía entre ella y Sayid, y algo estaba ocurriendo que ninguno de los dos todavía sabía nombrar. Por las noches, pasaban tiempo juntos en el jardín o en la terraza. Hablaban de asuntos cotidianos, de las inversiones de Sayid, de los sueños de Katarzyna relacionados con la educación de los niños en los Emiratos. Cada día sus conversaciones se volvían más personales. Poco a poco, como un viento suave entre las palmeras, surgía entre ellos un vínculo que no se basaba en la obligación, sino en la comprensión mutua y un sentimiento creciente. Una noche, cuando el viento cálido del desierto movía las cortinas de su habitación compartida, Sayid se atrevió a pronunciar las palabras que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Katarzyna, comenzó sentándose junto a ella en el borde de la cama. Toda mi vida creí que los sentimientos hacían a una persona débil, que el corazón era una debilidad que otros podían explotar, pero tú me mostraste que es la mayor fortaleza. Katarzyna tomó su mano. El calor de su piel era familiar y reconfortante. Los sentimientos no nos debilitan, Sayid. Nos recuerdan que somos humanos. Sayid la miró a los ojos. Su mirada ya no era dura ni impenetrable. Había en ella una luz de esperanza. Quisiera, si me lo permites,
Empezar de nuevo, no como príncipe y esposa por contrato, sino como un hombre y una mujer que se eligen mutuamente. Katarzyna sintió cómo su corazón se aceleraba. Sonrió entre lágrimas. «Te elijo, Sayid». Siempre estuve lista para esa elección. Se acercaron. Sus labios se tocaron con delicadeza, con ternura, como si ese beso pudiera borrar todas las antiguas penas y heridas. Katarzyna respondió con toda la pasión y el sentimiento que había madurado en ella durante tantas semanas. Pero su felicidad no duraría mucho. Al día siguiente, cuando Katarzyna regresó de visitar a su madre, Salma la esperaba en el palacio. Esta vez su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación. «Katarzyna, debes ir al príncipe inmediatamente». «¿Qué ha pasado?», Mar preguntó con inquietud. «Es Hamid, no se ha rendido. Se ha puesto en contacto con las autoridades en Polonia. Han aparecido documentos que supuestamente prueban que tu padre, antes de morir, tenía vínculos con el grupo que estafó a Sayid en el pasado». Katarzyna sintió que el mundo se detenía por un instante. «Eso es imposible. Mi padre era un hombre honesto», Salma asintió. «El príncipe tampoco lo cree. Pero a ojos del consejo y de la opinión pública, esto puede ser una catástrofe. Hamid quiere demostrar que tu familia ha estado aprovechándose de los al-Rashid durante años». Katarzyna no esperó ni un segundo. Se dirigió rápidamente al despacho de Sayid. Lo encontró inclinado sobre documentos, su rostro tenso. Él levantó la mirada. «Ya lo sé. Los documentos son falsos, pero Hamid es astuto. Los está difundiendo en los medios y entre los miembros del consejo. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Katarzyna con dificultad para contener el temblor en su voz. Sayid respondió con calma pero con firmeza. «Iremos a Polonia, limpiaremos personalmente el nombre de tu padre y demostraremos que, aunque nuestro pasado es complicado, no puede ser razón para más mentiras ni odio». Katarzyna sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. «¿Iremos juntos?». Sayid asintió. «Juntos, esta vez no para vengarnos, sino para buscar la verdad». El avión privado de los al-Rashid surcó el cielo nocturno, dejando atrás las luces doradas de Dubái. Katarzyna se sentó junto a Sayid, mirando por la ventana hacia la oscuridad que se extendía bajo ellos. Cada minuto los acercaba a Polonia, a la ciudad que era su hogar y que ahora se había convertido en el escenario de su lucha por la verdad. Sayid le sostuvo la mano. Su agarre era firme, brindándole apoyo. Durante todo el viaje hablaron del plan de acción. Katarzyna se pondría en contacto con el abogado de la familia y con antiguos amigos de su padre. Sayid, por su parte, se reuniría con investigadores independientes y periodistas dispuestos a examinar los documentos falsificados por Hamid. Al aterrizar en Varsovia, los recibió el aire frío del otoño tardío. Katarzyna inhaló ese aroma, una mezcla de hojas húmedas, asfalto y humo de chimeneas. Para ella era un regreso al pasado, para Sayid, un paso hacia lo desconocido. Se alojaron en un apartamento cerca del casco antiguo. Katarzyna miró por la ventana las calles familiares. Sintió cómo el pasado se entrelazaba con el presente. Antes, esas callejuelas habían sido testigos de sus sueños infantiles. Ahora serían testigos de su lucha. Al día siguiente comenzaron la búsqueda de pruebas. El abogado de Katarzyna confirmó que los documentos que supuestamente vinculaban a su padre con los estafadores no solo eran sospechosos, sino que contenían graves inconsistencias. Las firmas, que supuestamente pertenecían a su padre, estaban falsificadas. Las fechas no coincidían con los hechos reales. Sin embargo, Hamid era astuto, difundió copias de esos documentos en las redes sociales y convenció a varios políticos influyentes para que exigieran una investigación oficial. Por la noche, sentados juntos a la mesa, Katarzyna sintió el peso de la responsabilidad. «Si no detenemos esto», dijo apretando una taza de té, «la opinión pública no solo destruirá el buen nombre de mi padre, sino también el tuyo. La gente ya empieza a repetir las mentiras». Sayid la miró con seriedad. «Antes huía de la verdad. Ahora no pienso hacerlo. Incluso si el mundo entero se vuelve contra nosotros, no permitiré que la falsedad prevalezca». Sus palabras le dieron fuerza a Katarzyna. Juntos decidieron buscar a un antiguo colega de su padre, el profesor Stanisław Grudzinski, especialista en derecho mercantil, que durante años había asesorado a empresarios polacos y extranjeros. El profesor los recibió en su modesto apartamento en Żoliborz. A pesar de su edad,
Conservaba una mirada penetrante y una mente aguda. Tu padre, Katarzyna, era un hombre de honor, dijo, desplegando viejas carpetas sobre la mesa. Si estuviera vivo, lucharía él mismo contra estas calumnias. Tengo documentos que pueden ayudarlos. Sacó de un cajón una carpeta con contratos y correspondencia de hace años. Entre ellos había cartas que demostraban que el padre de Katarzyna había rechazado una propuesta de colaboración con el grupo que Hamid ahora vinculaba al fraude. Sayid revisó los papeles con atención. Esto prueba que tu padre no tuvo nada que ver con ese asunto. El profesor asintió. Pero no será suficiente. Hamid falsificó documentos, así que necesitamos una pericia grafológica y la opinión de peritos judiciales. Solo entonces los medios y el tribunal aceptarán la verdad. Durante los días siguientes, Katarzyna y Sayid colaboraron con los mejores expertos. Los análisis demostraron de manera inequívoca: las firmas eran falsificadas y los documentos habían sido creados utilizando técnicas modernas de falsificación. Mientras tanto, los medios comenzaron a cambiar de tono. Algunos periodistas comenzaron a cuestionar la veracidad de las acusaciones de Hamid. En Internet aparecieron artículos que apoyaban a Katarzyna y Sayid, y la gente empezó a darse cuenta de que su matrimonio no era un capricho ni una estafa, sino una historia de valentía y lucha por la verdad. Una noche, después de semanas de tensión, Sayid y Katarzyna paseaban por el puente Świętokrzyski, desde donde se podía ver el Vístula y el Estadio Nacional iluminado. Si alguna vez te hubiera dicho que tu valentía se convertiría en mi luz, no lo habrías creído, susurró Sayid, deteniéndose y mirando a Katarzyna. Alguna vez pensé que solo era una maestra, una mujer común, respondió ella en voz baja. Ahora sé que el coraje no nace de grandes actos, sino de pequeñas decisiones que tomamos cada día. Sayid le tomó el rostro entre las manos. No importa lo que aún esté por venir, sé una cosa: nunca más tendremos que demostrar nuestro valor a nadie, salvo a nosotros mismos. Su beso fue lleno de promesas, pero en el corazón de ambos ardía la conciencia de que Hamid aún no había dicho su última palabra. Los días en Varsovia pasaban rápido, pero no daban tregua a Katarzyna y Sayid. Aunque la opinión pública comenzaba a ver la verdad, Hamid no cesaba en sus acciones. Contrataba nuevos abogados, difundía más rumores e incluso intentaba sobornar a los expertos para que cuestionaran la autenticidad de las pruebas que exoneraban al padre de Katarzyna. Pero esta vez, la pareja no estaba sola. El profesor Grudzinski, los abogados e incluso periodistas independientes formaron algo parecido a un comité de apoyo. Personas que creían en la honestidad y en la fuerza de la verdad se unieron a su lucha. Una mañana, Katarzyna se despertó temprano. Las cortinas del apartamento dejaban pasar una luz azulada de la mañana. Sayid dormía a su lado, su rostro sereno, y las líneas de preocupación que solían marcar su frente se habían suavizado. Ella lo miró con ternura. Recordó los primeros días en Dubái, la distancia, el frío y la desconfianza. Ese era otro hombre. Ahora, el que dormía a su lado era alguien que había aprendido a confiar y a luchar no contra el pasado, sino por el futuro. Cuando se levantó, encontró a Salma en la cocina. Aunque la mujer había permanecido en los Emiratos, ahora había viajado a Varsovia para apoyar a Katarzyna y Sayid. «Tengo noticias», dijo con seriedad, entregándole el teléfono. «Uno de los gráficos que trabajó para Hamid se ha presentado ante nuestros abogados. Quiere declarar que los documentos fueron falsificados por encargo de Hamid». El corazón de Katarzyna se aceleró. «Eso puede terminar el asunto». «Puede», admitió Salma, «pero hay un riesgo. Hamid no se detendrá ante nada para silenciar a este hombre». Ese mismo día, Katarzyna y Sayid se reunieron con el gráfico, un joven llamado Marek. Estaba pálido y nervioso. «Lo hice por dinero», admitió con voz temblorosa. «Hamid me prometió una suma que nunca imaginé, pero cuando vi lo que había desencadenado, no puedo soportarlo». Sayid lo miró con seriedad. «Tus declaraciones pueden salvar no solo el nombre del padre de Katarzyna, sino también la justicia en toda la familia. ¿Estás dispuesto a hablar públicamente?» Marek asintió, aunque el miedo se reflejaba en su rostro. «Sí, no puedo seguir viviendo con esta carga». Katarzyna le puso una mano en el hombro. «Gracias. Eso requiere valentía». Prepararon juntos una declaración oficial.
Organizaron una conferencia de prensa en uno de los hoteles de Varsovia. Marek contaría todo sobre la falsificación ante las cámaras y presentaría pruebas de cómo Hamid manipuló los documentos. El día de la conferencia llegó más rápido de lo esperado. La sala estaba llena de periodistas, representantes de embajadas e incluso algunos miembros de la familia Al-Rashid que habían volado desde Dubái para ser testigos del evento. Marek habló primero. Su voz temblaba, pero hablaba con claridad. Mostró mensajes de Hamid, grabaciones de conversaciones y copias de los documentos falsificados. En la pantalla detrás de él aparecían diapositivas con las pruebas. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Sayid se levantó. Su postura reflejaba orgullo y fuerza. Hoy cerramos un capítulo de mentiras y calumnias. El padre de Katarzyna queda exonerado de todas las acusaciones, y aquellos que intentaron destruirnos responderán ante la justicia. Los aplausos llenaron la sala. Algunos periodistas se pusieron de pie. Katarzyna sintió lágrimas de emoción deslizarse por sus mejillas. Después de la conferencia, en las escaleras del hotel, Sayid la abrazó con fuerza. «Lo logramos. Gracias a tu fe y tu valentía. Nuestra valentía», lo corrigió con una sonrisa. Pero a pesar del triunfo, sabían que aún no era el final. Hamid, aunque públicamente derrotado, aún tenía influencia y ambiciones. Podía parecer que la mayor batalla había terminado, pero la vida les había enseñado que después de la tormenta suele llegar el último y más peligroso golpe. Aunque la conferencia de prensa había limpiado el nombre del padre de Katarzyna y la opinión pública había recibido su victoria con entusiasmo, nadie se hacía ilusiones de que Hamid simplemente desaparecería de la escena. Era demasiado ambicioso y demasiado decidido para aceptar la derrota. Unos días después de la conferencia, Katarzyna y Sayid paseaban por el parque Wasienki-Królewskie. Las hojas otoñales crujían bajo sus pies, recordándoles el paso del tiempo y los ciclos de la vida, que aunque llenos de tormentas, siempre conducían a un nuevo comienzo. Katarzyna se sentía más libre que nunca. Sostenía la mano de Sayid, sintiendo el calor de su toque. Ya no tenían que demostrar nada a nadie. Estaban juntos, no por obligación, sino por elección. «Cuando llegamos aquí, pensé que lo perdería todo», dijo ella en voz baja, «y ahora tengo más de lo que jamás soñé». Sayid se detuvo y se volvió hacia ella. «He ganado algo que busqué toda mi vida, la verdad, y a ti». Se inclinó y la besó ligeramente, sin preocuparse por las miradas de los paseantes. Por primera vez se sentía simplemente como un hombre que amaba a una mujer, y no como un príncipe cargando con el peso de toda una familia. Esa noche, al regresar al apartamento, los esperaba Salma. «Príncipe, Katarzyna, han llegado noticias preocupantes», dijo con seriedad. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sayid enderezándose. Uno de sus guardias de seguridad en Dubái informó que Hamid intenta tomar el control de uno de sus principales fondos de inversión. Si lo logra, puede provocar una crisis financiera que pondría en peligro toda su posición en los Emiratos. Katarzyna sintió un escalofrío recorrer su columna. «No se detendrá. No puede soportar que lo hayamos derrotado aquí. Ahora quiere atacar en Dubái». Sayid asintió. «Debemos regresar. Inmediatamente». Al día siguiente, dejaron Varsovia. El vuelo a Dubái fue largo y cada golpe de los motores le recordaba a Katarzyna los latidos acelerados de su corazón. Aunque quería creer que la victoria en Polonia había terminado su lucha, la realidad era más compleja. Al llegar, el palacio los recibió con el frío resplandor de las luces y las miradas severas de los asesores. La atmósfera era tensa. Sayid convocó una reunión urgente con su consejo de asesores económicos. «Hamid ha sobornado a 2 miembros del consejo de nuestro fondo», explicó el asesor principal. «Intenta cambiar la política de inversiones para poder retirar grandes sumas. Si lo logra, las pérdidas serán irreversibles». Sayid miró a Katarzyna. En sus ojos no había miedo, había determinación. «No se lo permitiremos». Organizaron una reunión extraordinaria de inversores. Katarzyna, aunque no tenía experiencia en finanzas, decidió estar al lado de Sayid. Sabía que ya no era solo su lucha, era su futuro compartido. Durante la reunión, Hamid apareció con una sonrisa de vencedor. «Veo que sigues aferrado a tu polaca», dijo con desprecio, «pero esta vez tu ingenuidad te perderá. Los negocios no conocen la misericordia». Sayid respondió con calma.
Los negocios también conocen el honor, y tú lo has perdido. Hamid presentó su plan, un cambio en la política del fondo que, según él, traería supuestos beneficios. Pero los asesores de Sayid, preparados gracias a la información de Polonia y a colaboradores leales, revelaron pruebas de que el plan de Hamid conduciría a malversaciones y transferencias ilegales. Cuando se presentaron las pruebas, la sala quedó en silencio. Incluso aquellos que hasta entonces consideraban apoyar a Hamid apartaron la mirada. El jeque mayor, el mismo que había presidido el consejo familiar, se levantó. Hamid al-Rashid, tus acciones son una deshonra para nuestra familia. Ordeno la suspensión inmediata de tus derechos de inversión y el inicio de un procedimiento judicial. Hamid palideció. Sabía que había perdido. Esta vez no había escapatoria. Después de la reunión, Sayid tomó la mano de Katarzyna y la llevó al balcón del palacio. La noche sobre el desierto estaba tranquila. Las estrellas brillaban como piedras preciosas. Es el fin, dijo en voz baja, no solo de la lucha con Hamid. Es el fin de mi pasado construido sobre la venganza y la desconfianza. Katarzyna lo abrazó. Y el comienzo de nuestro futuro. Sayid la miró a los ojos. ¿Me permitirás hacerte una pregunta, no como príncipe, sino como un hombre que se ha enamorado de ti? Katarzyna sonrió entre lágrimas. Pregúntame, ¿te quedarías conmigo no porque debas, sino porque quieres, para siempre? Su respuesta fue un simple susurro que llenó la noche silenciosa. Sí, los días posteriores a la caída de Hamid trajeron una calma que se sentía como un respiro después de la tormenta. El palacio de los al-Rashid, que alguna vez había estado lleno de tensiones y dudas, ahora irradiaba tranquilidad y un nuevo comienzo. Katarzyna sentía que, poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzaban a reconstruir su vida. Ya no se hablaba de contratos, acuerdos ni secretos. Ahora todo era claro. Elżbieta había regresado de la clínica. Aunque seguía bajo la atenta supervisión de los médicos, cada día recuperaba más fuerzas. Los médicos del palacio y Salma la cuidaban como si fuera parte de su propia familia. Katarzyna experimentaba un alivio inmenso al ver a su madre sonreír, sentada a la sombra de los arbustos de jazmín, conversando con Sayid sobre recuerdos de Polonia. Nunca imaginé que el destino me llevaría a un lugar así, rió Elżbieta una tarde. Cuando eras pequeña, Kasiu, soñaba con que conocieras el mundo, pero nunca supuse que el mundo vendría a ti en la forma de un príncipe árabe. Katarzyna miró a Sayid. En sus ojos brillaba una sonrisa cálida. Más bien fui yo quien tuvo la suerte de encontrar a Katarzyna, respondió él. Ella me salvó de mí mismo. Aquella tarde, cuando el sol se escondía tras las dunas, Sayid pidió a Katarzyna que lo acompañara al invernadero. Ese lugar se había convertido en un símbolo para ellos. Allí había comenzado la transformación de su relación. El interior del invernadero estaba iluminado por cientos de farolillos, colgados entre las ramas de los árboles cítricos. El aire olía a flores de azahar. En el centro, sobre una alfombra decorativa, había una pequeña mesa con té y una bandeja de dátiles de plata. ¿Recuerdas nuestra conversación aquí?, preguntó Sayid. Nunca la olvidaré, respondió Katarzyna. Él se acercó y tomó sus manos con delicadeza. Alguna vez pensé que el poder eran el dinero, el control y la autoridad. Tú me mostraste que la verdadera fuerza es la confianza y el amor. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrió, mostrando un anillo con un zafiro rodeado de diamantes. Katarzyna, me casé contigo una vez por un motivo que fue un error. Ahora te pido que seas mi esposa por elección. ¿Me harías ese honor? Katarzyna sintió que las lágrimas de emoción llenaban sus ojos. No lo esperaba. Pensaba que ya no necesitaban gestos ni nuevos votos, pero ese momento era algo más. Era el símbolo de su nuevo camino. Sí, susurró. Sí, Sayid. Fuera del invernadero se escucharon suaves acordes de música. Salma había organizado una pequeña sorpresa. Músicos tradicionales tocaban una melodía que combinaba motivos árabes y polacos. Era la unión de dos mundos que antes parecían irreconciliables. Al día siguiente, organizaron una ceremonia íntima en el jardín del palacio. No hubo políticos, periodistas ni espectáculos públicos. Solo estaban la familia, los amigos cercanos y las personas que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. Elżbieta, sentada en la primera fila, secaba lágrimas de felicidad. «Alguna vez temí perderte, Kasiu», dijo.
Pero ahora veo que has encontrado no solo el amor, sino también tu lugar en el mundo. Katarzyna y Sajid se miraron, y en sus ojos estaba toda la historia que habían recorrido: dolor, miedo, esperanza y victoria. Cuando pronunciaron sus votos, esta vez fueron sinceros y libres. Después de la ceremonia, durante la recepción bajo las estrellas, Sajid levantó su copa y habló: el día de hoy no solo marca el comienzo de nuestra nueva vida, es la prueba de que incluso cuando el pasado está lleno de sombras, el amor puede convertirse en la luz que guía hacia un mañana mejor. Katarzyna sonrió, sabiendo que su historia podría ser contada durante generaciones. Pero para ella, lo más importante era que ya no estaba sola. Tenía una familia y a un hombre que había recorrido el camino desde la ira hasta el amor. La nueva vida de Katarzyna y Sajid comenzó a tomar forma lentamente, pero con firmeza. Después de los meses tormentosos, por fin había llegado un tiempo de paz. El Palacio Al-Rashid dejó de ser un lugar frío de contratos y luchas por el poder. Se convirtió en un hogar, un verdadero hogar. Elżbieta, aunque todavía bajo vigilancia médica, salía todos los días al jardín. Katarzyna solía sentarse con ella en la terraza, observando cómo su madre disfrutaba de cada rayo de sol. «¿Sabes, Casio?», dijo un día mientras el viento movía los arbustos de jazmín, «durante toda mi vida temí que tu bondad fuera utilizada en tu contra, y ahora veo que fue precisamente esa bondad la que cambió el destino de tantas personas». Katarzyna sonrió y apretó la mano de su madre. «No es solo mi mérito. Si no fuera por Sajid y las personas que creyeron en nosotros, mereces ser feliz. Ambos lo merecen», respondió Elżbieta con ternura. Mientras tanto, Sajid estaba cambiando ante los ojos de todos. El hombre que una vez se había guiado únicamente por la estrategia y el control, ahora se estaba convirtiendo en un líder que escuchaba. Se reunía con jóvenes empresarios, apoyaba iniciativas benéficas y, para sorpresa de muchos, propuso la creación de un fondo educativo para jóvenes de familias pobres, no solo en los Emiratos, sino también en Polonia. «Quiero que nuestro matrimonio no sea solo un símbolo para nosotros», dijo una noche a Katarzyna. «Quiero que sea un ejemplo de que las diferencias culturales y el pasado no tienen que dividirnos. Pueden construir puentes». Los medios que una vez habían escrito sobre el matrimonio controvertido, ahora escribían sobre una asociación llena de valentía y esperanza. Personas que alguna vez dudaron, ahora se habían convertido en aliados. Pero los verdaderos cambios no ocurrían ante los ojos del mundo. Los cambios más importantes sucedían en los momentos silenciosos. Una noche, cuando el desierto estaba envuelto en silencio, Katarzyna se despertó y notó que Sajid no estaba en la cama. Salió a la terraza. Él estaba allí mirando el cielo estrellado. Se acercó y él la rodeó con el brazo. «A veces todavía temo que todo esto sea un sueño», susurró, «que despertaré siendo otra vez el hombre que era antes». Katarzyna puso una mano sobre su pecho. «No puedes despertar donde ya no perteneces. El pasado fue una lección. Ahora estamos aquí, juntos». Él la miró con una sonrisa. «Incluso ahora me cuesta comprender cómo sucedió. Que la mujer a la que quería usar para vengarme se haya convertido en aquella a quien confié mi corazón. El destino a menudo nos lleva por caminos torcidos antes de encontrar lo que realmente buscamos», respondió ella. Pronto llegaron nuevas noticias. En Polonia, el profesor Grudzinski les informó que el fondo educativo que habían creado ya había ayudado a los primeros estudiantes a comenzar sus estudios en el extranjero. En Dubái, jóvenes de barrios pobres recibieron sus primeras becas. Katarzyna sintió orgullo. Sabía que su amor no era solo una victoria privada. Se había convertido en una fuerza que cambiaba la vida de otros. Un día, durante un paseo por el jardín, se detuvieron junto a una fuente. Sajid miró a Katarzyna con seriedad. «Quisiera preguntarte algo», dijo. «Te escucho. ¿Te gustaría ayudarme con un proyecto más?», sonrió levemente. «Quiero abrir una escuela de idiomas en Dubái, un lugar donde niños de diferentes culturas aprendan juntos. Me gustaría que tú la dirigieras». El corazón de Katarzyna comenzó a latir con fuerza. «Sería la realización de mis sueños». «Lo sé», dijo Sajid en voz baja, «porque ahora tus sueños son los míos». Se abrazaron y el viento movió las hojas de las palmeras sobre sus cabezas. En ese momento sabían que, aunque habían pasado por tormentas, ahora navegaban hacia aguas tranquilas.
Pero eso no significaba estancamiento. Al contrario, era el comienzo de un nuevo viaje. Pasaron los meses, y la vida de Katarzyna y Sayid encontró un ritmo tranquilo. La escuela de idiomas que habían fundado comenzó a atraer a estudiantes no solo de los Emiratos, sino también de países vecinos. Niños de diferentes nacionalidades, religiones y culturas se encontraban bajo un mismo techo, aprendiendo no solo idiomas, sino también respeto mutuo y apertura. Para Katarzyna, ese lugar era la realización de un sueño. Cada mañana saludaba a los estudiantes con una sonrisa. Veía en sus ojos la esperanza que ella misma había tenido cuando comenzó a enseñar en Polonia. Ahora podía transmitir su conocimiento y valores, construyendo algo duradero y hermoso. Elżbieta visitaba la escuela con frecuencia. Su salud se había estabilizado y los médicos eran optimistas. A veces se sentaba en un banco en la sombra y observaba a los niños jugar en el patio. Kasiu, siempre quise que cambiaras el mundo, y lo estás haciendo. Comenzando por el corazón de este palacio, dijo un día. Katarzyna sonrió y abrazó a su madre. Si no fuera por tu fortaleza, mamá, nunca habría llegado hasta aquí. Por las noches, cuando el cielo del desierto se iluminaba con estrellas, Katarzyna y Sayid paseaban por los jardines del palacio. Sus conversaciones ya no trataban de intrigas ni problemas, sino de planes para el futuro. ¿Crees que algún día dejaremos de cambiar?, preguntó Katarzyna una noche. Sayid se detuvo y la miró. Espero que no, porque cambiar significa vivir. Significa que seguimos aprendiendo, creciendo y amando con más fuerza. La abrazó y ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú?, preguntó. ¿Todavía piensas en el pasado a veces? Sí, pero no con ira. El pasado es como una sombra, siempre nos acompaña, pero no tiene que definirnos. Gracias a él estamos donde estamos. Pero ahora miro hacia adelante. Esa noche, Sayid preparó una sorpresa para Katarzyna. En una de las terrazas se había dispuesto una mesa decorada con velas y flores. Entre los invitados estaban personas que habían desempeñado un papel clave en su camino conjunto. Salma, el profesor Grudzinski, los asesores más cercanos de Sayid y amigos de Polonia y los Emiratos. Durante la cena, Sayid se levantó y levantó su copa. Hoy celebramos no solo nuestro amor, sino todos los valores que nos ayudaron a superar las dificultades, el coraje, la honestidad, el perdón y la fe en que incluso los mundos más divididos pueden unirse. Katarzyna miró los rostros reunidos. Cada persona en esa mesa tenía su propia historia. Cada uno de ellos había enfrentado dificultades, pero todos habían elegido la esperanza en lugar de la ira. Cuando los aplausos se apagaron, Sayid miró a Katarzyna con ternura. Katarzyna, fuiste mi luz cuando vagaba en la oscuridad. Gracias a ti aprendí a confiar, aprendí a amar, y ahora te pido una cosa más. Se levantó y se arrodilló sobre una rodilla. ¿Me harías el honor de ser también la madre de nuestro hijo? Katarzyna se quedó inmóvil. Las lágrimas de emoción llenaron sus ojos. No esperaba esa pregunta. En su corazón se encendió una alegría que nunca antes había sentido. Sí, susurró, con alegría. Los invitados estallaron en aplausos y Salma secó sus lágrimas. Esa noche, Katarzyna miró el cielo lleno de estrellas brillando sobre el desierto. Pensó en el camino que había recorrido. De una modesta maestra en Gdańsk a una mujer que no solo había cambiado su vida y la de Sayid, sino que también había construido un puente entre dos mundos. El destino la había arrojado a los brazos de un hombre que buscaba venganza, pero el amor hizo que ambos encontraran algo mucho más valioso: el perdón, una nueva vida y una esperanza que no conocía fronteras. Y así, entre las arenas del desierto y bajo las estrellas, Katarzyna y Sayid comenzaron su capítulo más importante. Ya no como príncipe y maestra, sino como compañeros, familia y personas que juntos habían creado un nuevo mundo. Pasaron los meses y la vida de Katarzyna y Sayid se asentó en un ritmo sereno. La escuela crecía. Cada año recibía más estudiantes, y no solo de Dubái o de los países vecinos. Familias de distintas partes del mundo deseaban que sus hijos aprendieran no solo idiomas, sino también los valores que la escuela representaba: respeto, apertura y la capacidad de tender puentes entre diferencias. Katarzyna, con el apoyo de Sayid, introdujo programas innovadores. Clases de intercambio cultural, talleres de resolución de conflictos
y algo que tocaba su propio corazón, becas especiales para niños de familias que enfrentaban dificultades similares a las que ella y su madre habían vivido en Polonia. Algunos estudiantes incluso viajaron a Gdańsk como parte de proyectos de intercambio, conectando dos mundos que antes parecían separados por un abismo. Elżbieta, ahora completamente recuperada, se convirtió en una especie de abuela para muchos de los niños de la escuela. Solía contarles historias de su juventud en Polonia, enseñándoles palabras polacas y compartiendo dulces tradicionales que Katarzyna le traía de sus viajes. Sajid, por su parte, continuó transformándose en un líder diferente, un hombre que no solo gestionaba empresas, sino que también invertía en las personas. Apoyaba iniciativas juveniles, financiaba startups de jóvenes emprendedores y ampliaba el fondo educativo que había nacido del sueño compartido con Katarzyna. Pero los mayores cambios seguían ocurriendo en las pequeñas cosas. Por las noches, cuando el viento del desierto refrescaba el jardín, Katarzyna y Sajid paseaban tomados de la mano. Hablaban de sus días, de sus estudiantes, de las nuevas ideas para la escuela y cada vez más de la familia que estaban formando. El embarazo de Katarzyna avanzaba y cada movimiento del bebé era un recordatorio de todo lo que habían construido juntos. Una noche, mientras descansaban bajo un dosel de estrellas, Sajid preguntó en voz baja: «Si pudieras regresar al comienzo, ¿cambiarías algo?» Katarzyna pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. No. Incluso los caminos más difíciles nos trajeron hasta aquí. Cada elección, incluso las equivocadas, nos enseñó algo y nos transformó. Sajid sonrió y besó su frente. Entonces no tengo miedo del futuro, porque lo enfrentaremos como siempre, juntos. El día en que nació su hijo, el palacio se llenó de alegría. Salma lloró abiertamente al sostener al pequeño en brazos. Elżbieta, entre lágrimas, murmuró que su nieto llevaba en su sangre no solo la historia de dos familias, sino también la esperanza de dos culturas que se habían unido. Lo llamaron Amir Jan Kowalski al-Rashid, un nombre que combinaba herencias, historias y un futuro común. Meses después, durante la inauguración de un nuevo edificio de la escuela, donde niños de todo el mundo se reunirían para aprender y crecer, Katarzyna pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. No importa de dónde vengamos o qué heridas carguemos. Lo importante es lo que elegimos construir con lo que hemos aprendido. Y juntos siempre podemos elegir construir puentes, no muros. Los aplausos resonaron, pero para Katarzyna el mayor reconocimiento fue ver a Sajid, a su madre, a Salma y a su hijo entre la multitud, todos reflejando la misma verdad. Habían transformado el dolor en propósito, la desconfianza en confianza y el pasado en un futuro lleno de amor, aprendizaje y esperanza. Entre las arenas del desierto y las memorias de Gdańsk, Katarzyna y Sajid no solo habían cambiado sus destinos, habían creado un legado que viviría más allá de sus propios días. Y así, bajo el mismo cielo estrellado donde todo había comenzado, su historia encontró no un final, sino un nuevo y brillante comienzo.